Muy buenos días, hermanos, hermanas del Presbiterio Juan Calvino, maestras, maestros y personas interesadas en la educación cristiana de nuestras iglesias, congregaciones o misiones que están en este presbiterio, pero también damos la bienvenida a aquellas personas que nos visitan de otras iglesias, de otros presbiterios o de otras entidades federativas de nuestro país. Les agradecemos mucho el poner atención e interesarse en esta serie de temas que como Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia estamos interesados en compartir. La semana pasada tuvimos la bendición y la oportunidad de escuchar una pequeña introducción sobre lo que es la educación cristiana, dando como un antecedente con base en las definiciones que encontramos en documentos sencillos como puede ser el diccionario, pero también estudiamos un poquito sobre lo que es la educación cristiana desde el punto de vista de Juan Calvino y unas definiciones basadas en unos documentos que les compartimos en la presentación donde viene la fuente de la cual se toma. Y también meditamos un poquito en el pasaje de Efesios que habla que nuestro Señor Jesucristo constituyó a algunos maestros y todo el fin que persigue la enseñanza a través de estos maestros. Hoy es 16 de enero de 2021 y esta es la segunda plática que tenemos la oportunidad de compartir. Les agradecemos su visita y empezamos con esta plática. El día de hoy abarcaremos el tema de la enseñanza y el aprendizaje. Y quisiera comenzar como lo hicimos la semana pasada, que analizara usted, hermana, usted, hermano, que se dedica a la educación en nuestras iglesias, que es maestra o maestro de preescolar, o tal vez de los niños del departamento infantil, o tal vez usted es maestro de la escuela dominical de adultos, o de catecúmenos, o maestro de discipulado. ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál sería su concepto, su definición de qué es la enseñanza? Y definitivamente podríamos acudir a libros de pedagogía, de didáctica, en donde encontramos definiciones muy profundas y muy serias de lo que es la enseñanza. Pero quisiera partir, como lo hicimos la semana pasada, de una definición un poquito más sencilla, más básica. La definición que nos presenta el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ahí nos da 4 acepciones o 4 significados a la palabra enseñanza. Dice que la enseñanza es la acción y el efecto de enseñar. Entonces está relacionada con un verbo en específico que es enseñar y que vamos a revisar en unos minutos. Pero también nos dice que la enseñanza es un sistema, es todo un compendio de actividades, de cosas a seguir, o un método, una serie de pasos, de guías para dar una instrucción. Eso es enseñar. Eso es lo que hacen los maestros en las escuelas primarias, secundarias, en la preparatoria, en la universidad. Utilizan un sistema y método para dar instrucción. O también dice que la enseñanza es un ejemplo, una acción o suceso que sirve de experiencia, enseñando, advirtiendo cómo se debe obrar en casos análogos. Nadie experimenta en cabeza ajena, dice uno de nuestros dichos populares, ¿no? Porque la experiencia es lo que nos permite esa enseñanza que llega a nuestras vidas. Y dice que la enseñanza también es el conjunto de conocimientos, principios, ideas, y pone un etcétera, porque aquí en este conjunto de cosas entran muchas más. Pero este conjunto de conocimientos, de principios, de ideas, de valores, de doctrinas, se enseñan a alguien. Entonces, vamos a ver qué es enseñar, porque es una palabra que está entonces relacionada, pero enseñar es el verbo, es la acción. Y entonces dice el diccionario de la Real
Academia de la Lengua Española que enseñar es sinónimo de instruir, de doctrinar, de amaestrar con reglas y preceptos. Si recordamos la semana pasada que veíamos sobre educación cristiana y sobre educar, coinciden. Doctrinar, amaestrar, instruir, más o menos son términos sinónimos para estas dos actividades, la educar y enseñar. También nos dice que enseñar es dar advertencia, ejemplo, escarmiento que sirva de experiencia o guía para hablar en lo sucesivo. La experiencia nuevamente entra en esta área de la enseñanza. Dice que enseñar es indicar, dar señas de algo. Sí, cuando nos preguntan, ¿sabe dónde se encuentra la tienda X? Llegamos y indicamos, se encuentra para allá. O dando vuelta a la derecha, 2 cuadras, indicar, le estamos enseñando a esa persona dónde se encuentra algo. Dice que enseñar es mostrar o exponer algo para que sea visto o apreciado. Innegablemente, el pararnos frente al grupo a dar una clase, le estamos mostrando, exponiendo algo. Puede ser historias de la Biblia, puede ser enseñanzas de contabilidad, de matemáticas, de historia. Estamos mostrando, exponiendo algo, pero también enseñar es lo que hacemos con un cuadro, con una pintura, con un mural. Lo mostramos o lo exponemos para que sea visto, apreciado. Y enseñar es dejar aparecer, dejar ver algo involuntariamente. Ay, los juguetes del Día de Reyes, a veces nos pasa eso, que los dejamos ver involuntariamente, se los enseñamos. O acostumbrarse o habituarse a algo. Entonces, es muy amplio el término enseñar y está muy relacionado entonces con la palabra enseñanza. Quisiera compartir esta definición de enseñanza. Aquí nuevamente viene la cita en la cual encontramos esta definición y nos dice, Eder Rubén, es el proceso. Nuevamente quiero resaltar esta palabra. La enseñanza entonces no es algo que se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que todo proceso lleva tiempo. Es poco a poquito. Algunos, este proceso puede acelerarse porque tomamos más clases o porque acudimos más continuamente. A veces es muy lento ese proceso. Cada persona tenemos diferentes procesos. Pero entonces, la enseñanza es el proceso y dice nuestra definición, mediante el cual se comunican o se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Por eso mencionaba hace unos minutos que yo puedo comunicar, transmitir conocimientos sobre biología o sobre matemáticas o sobre derecho. Le estoy dando esos conocimientos especiales o generales sobre alguna materia. La enseñanza es un concepto más restringido que el de educación, que era muy amplia. La educación incluye la enseñanza, pero tiene por objeto la formación integral de la persona, la educación. La enseñanza se limita a transmitir. Esa es la diferencia que hace entonces este autor. Dice que la educación es integral, es formar a las personas de todas las formas que les sea posible, mientras que la enseñanza solamente consiste en que le vamos a transmitir algo de conocimiento, algo de información especial o general sobre una materia. Y para esa enseñanza vamos a utilizar, medios diversos, determinados conocimientos. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar esta definición que en lo personal me gusta mucho, de este pedagogo Paulo Freire, también citado en un diccionario que habla sobre todos sus conceptos, donde nos da
otra visión acerca de lo que es enseñar. Dice que enseñar no es solamente transferir conocimiento. La definición anterior se limitaba a eso. Paulo Freire nos dice que no es solamente transmitir conocimiento, sino vean lo interesante, hermanos, que es la definición de este pedagogo. Enseñar es crear las posibilidades para su producción o su construcción. Crear las posibilidades para que haya conocimiento, se produzca conocimiento, o crear las posibilidades para que se construya conocimiento. Ya no nada más entonces la educación que se da en el ámbito secular, como es las primarias, secundarias, universidades, ya no nada más se ve como transferir conocimiento, sino que lo que estamos buscando con nuestros alumnos, con nuestras alumnas, es crear las posibilidades para que ellos mismos produzcan conocimiento o construyan su propio conocimiento. Ahora bien, hermanos, podríamos hablar entonces de esto de enseñanza en el ámbito cristiano. Las definiciones anteriores que les presenté son la enseñanza en general y es lo que se puede enseñar en el ámbito de la pedagogía, de la didáctica. Sin embargo, podemos hablar de enseñanza en el ámbito religioso, en el ámbito cristiano. La semana pasada veíamos acerca de la educación y sí veíamos que hay relación en la educación cristiana y que es muy importante. Y ahora la enseñanza cristiana la podremos analizar. Quisiera presentarles esta definición acerca de lo que es la enseñanza. Decíamos, es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia. Partimos de esa definición que les di hace unos minutos. Sin embargo, cuando la tratamos de transformar a enseñanza cristiana, podemos ir metiendo una serie de palabras a nuestro concepto, a nuestra definición. Podríamos decir que la enseñanza cristiana es el proceso mediante el cual se van a comunicar o transmitir conocimientos especiales o generales sobre una materia. ¿Y qué conocimientos puede ser? A nuestros alumnos les podemos enseñar sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace Dios? Les podemos dar conocimientos especiales acerca de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo se formó la Biblia? ¿Cómo está compuesta la Biblia? Podemos enseñarles acerca de doctrina, lo que creemos acerca de la Biblia, acerca de la salvación, acerca de Jesucristo, acerca de la vida futura. Les podemos enseñar a nuestros alumnos o alumnas lo que es la vida cristiana. ¿Cómo vive un cristiano? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué es el Evangelio? O les podemos dar enseñanza teológica ya sobre lo que creen, cómo llegamos a la definición de Dios, cómo llegamos a la definición de lo que es la iglesia. Entonces, esta definición que veíamos sobre enseñanza, claro que puede englobar una enseñanza cristiana porque nosotros le podemos dar esta serie de temas como conocimientos especiales o generales sobre una materia. En la segunda definición, hermanos, que veíamos sobre enseñar, la de Paulo Freire, decimos que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Y lo podemos ampliar este término a una enseñanza cristiana nuevamente, agregando las temáticas que nos interesan a nosotros
como iglesia. Enseñar no es transferir nada más conocimiento sobre Dios, Biblia, doctrina, vida cristiana, teología, sino la enseñanza cristiana es que nuestras hermanas y hermanos, en nuestros niños, jóvenes, adultos, creemos las posibilidades para que produzcan o construyan su conocimiento sobre Dios, para que produzcan o construyan su conocimiento sobre la Biblia, para que produzcan o construyan su conocimiento sobre doctrina, vida cristiana, sobre teología. Entonces, también la definición de Paulo Freire nos involucra a nosotros como iglesia en esto que conocemos como la enseñanza y le podemos ampliar el término a enseñanza cristiana. No nada más es transferir conocimiento, sino que vamos a crearles la posibilidad para que ellos mismos produzcan y construyan su conocimiento. Eso con respecto a la enseñanza. Pero la enseñanza va acompañada con su par, que es el aprendizaje. Y nuevamente haciendo el mismo ejercicio que venimos haciendo desde la semana pasada. Si yo les pidiera, hermanos, hermanas, ustedes que se dedican a la educación en sus iglesias, que me definieran o que me dieran un concepto de lo que es el aprendizaje, ¿qué me dirían? Ya analizamos qué es la educación. Y creo que ya me podrían dar una definición de educación. Ya analizamos lo que es la enseñanza, una definición de lo que es la enseñanza, y ya estarían ustedes en posibilidad de dar una definición sobre su concepto acerca de lo que es la enseñanza. ¿Y el aprendizaje, hermanos? ¿Qué es aprender? Así que, haciendo el mismo ejercicio que hemos venido realizando, quisiera irme al diccionario. Buscando ahí qué es el aprendizaje, vamos a encontrar que es una acción o efecto de aprender. Como todo diccionario, nos manda entonces a una definición de una acción o de un verbo. Pero sí nos especifica que es aprender algún arte, algún oficio o cualquier otra cosa. Eso es aprendizaje. Aprendizaje es el tiempo que se emplea en el aprendizaje, tiempo de aprendizaje. Y el aprendizaje es adquisición por la práctica de una conducta duradera. De tanto que lo practicas, ya lo aprendiste. Ese es el aprendizaje. Pero una palabra que entonces nos interesa también analizar es la de aprender. ¿Qué es aprender? Y nos dice nuevamente adquirir el conocimiento, introducir conocimiento, meterlo en nuestro ser, meterlo en nuestra mente, adquirir el conocimiento de algo. No nos especifica de qué. Dice simplemente de algo por medio del estudio o la experiencia. Hay dos formas entonces de aprender según la definición de nuestro diccionario. Estudiar, lo que hacemos en un aula, en el salón de clases de la primaria, de la secundaria, de la universidad, o la experiencia, lo que aprendemos o hacemos en la cocina cuando nos metemos a preparar algún alimento por primera vez. Adquirir entonces conocimiento. Aprender también dice el diccionario que es concebir algo por meras apariencias o con poco fundamento. Lo concibes, te lo imaginas por meras apariencias o fijar algo en la memoria. Recordemos que muchos de nosotros así aprendimos las tablas de multiplicar. Nos decían 2 por 1, 2, 2 por 2, 2. Así nos la pasábamos repitiendo 2 por 1, 2, 2 por 1, 2 por 1, 2, 2, hasta que quedó fijo en la memoria. Y actualmente si yo les pregunto a sus 30, 40, 60, 80 años, ¿cuánto es 2 por 2? Inmediatamente está fijo en la memoria y me dices 4. Entonces ya vimos qué es aprender, qué es el aprendizaje.
Y quisiera que hiciéramos el mismo ejercicio de las sesiones anteriores o los conceptos anteriores. Analizar una definición de qué es aprender. Esta es de Brunner. Aquí viene nuevamente la fuente de la cual bajé esta definición, que me pareció interesante para analizar. Dice aquí, ¿qué es aprender? Y nuevamente es un proceso activo. Si recordamos los conceptos de educación, hablaba de procesos. Si recordamos el de aprendizaje y enseñanza, hablaba de procesos. No es de la noche a la mañana, pero aquí involucra algo. Es activo, es de hacer cosas. No es nada más pasivo de que nos sentamos y solita las cosas llegan. No, implica una actividad. ¿Qué es aprender? Es entonces un proceso activo en que los alumnos y alumnas construyen o descubren. Vean qué importante es esta palabra, construir, porque el cerebro de nuestro niño, la mente de nuestro niño tiene poquitos materiales todavía y lo que vamos haciendo con la educación, con el aprendizaje y la enseñanza es que vamos dándole herramientas para que construyan sus ideas o conceptos. Por eso el niño nos pregunta, mamá, papá, ¿qué es una silla? Y le vamos, a través de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, dando información para que construya su concepto de lo que es una silla. O descubren nuevas ideas o conceptos. Cuando descubren lo que es el sol, o descubren lo que son las estrellas, o descubren un caracol en el jardín. Por otro lado, quisiera resaltar esta definición que nos presenta Brunner, cuya fuente viene aquí señalada acerca de lo que es aprender. Brunner nos dice que aprender es un proceso. Nuevamente es una palabra que se ha repetido cuando hablamos de lo que es educar, es un proceso. Cuando hablamos de lo que es enseñar, es un proceso. Y aprender también entonces es un proceso, no es de la noche a la mañana, se va llevando poco a poco. Y es un proceso activo. Eso sí es de resaltar, porque no es pasivo, es decir, no llego y me siento y solita las cosas se aprenden, sino que tengo yo que trabajar, que hacer las cosas, que activarme. Y este proceso activo nos permite que los alumnos construyan o descubran nuevas cosas, nuevas ideas o nuevos conceptos. Quisiera resaltar esta palabra, construir, porque la mente del niño, la mente del preescolar, tiene conocimientos pequeños, pero conforme va yendo a la escuela, conforme va teniendo relación con otras personas, con sus maestras o maestros, él va construyendo aquí en su mente nuevos conocimientos, nuevas ideas, nuevos conceptos. O también va descubriendo nuevas cosas. Recordemos a nuestros hijos cuando eran pequeños que nos preguntaban, oye papá, ¿qué es el sol? Y con base en lo que nosotros le vamos enseñando, él aprende que el sol es una estrella. O nos pregunta, ¿qué es la luna? Y conforme nosotros le vamos enseñando, él va aprendiendo que la luna es un satélite. O descubre, papá, mira lo que me encontré. Y se encuentra un caracol en el jardín de nuestras casas. Descubre que hay animales en su jardín. Esas son nuevas ideas o nuevos conceptos. Él va aprendiendo estas nuevas ideas o conceptos. Y estas nuevas ideas o conceptos pueden estar basadas en conocimiento pasado, cosas que ya se descubrieron, que ya se construyeron, o presente que se van construyendo en este momento, o en una estructura ya de conocimiento, como puede ser en el ámbito escolar, donde ya se tienen los temarios a seguir, o un modelo mental.
Pero aquí lo que quiero resaltar es lo que sigue, hermanos y hermanas, es que aprender nos lleva a la selección de estas nuevas ideas o conceptos basados en conocimiento, a la transformación de la información. Muchas de las veces tenemos ideas, algunas son certeras y lo que hacemos con aprender es fortalecer esa idea, ese concepto. A veces son erróneas y entonces lo que hacemos es transformar la información que teníamos de manera errónea y construir el nuevo concepto que es el correcto. Seleccionamos, transformamos, construimos hipótesis a través del aprendizaje es que nosotros podemos aprender o suponer o empezar a idear o dar explicaciones de lo que nos va rodeando en este mundo, en este universo. Pero además, aprender nos lleva a tomar decisiones. Con base en lo que hemos aprendido, hermanos, a lo largo de los años, es que usted y yo podemos tomar decisiones. Yo sé, con base en la experiencia, en lo que he aprendido, que lo mejor es detenerme cuando hay un semáforo en rojo. Tomo esa decisión. Aunque no haya patrullas y me pueda yo pasar el alto, con base en lo que he aprendido, tomo la decisión de no pasarme ese alto. O nos lleva el aprendizaje a ordenar los datos para ir más allá de ellos. Nos llega información y a veces nos llama mucho la atención y actualmente tenemos el acceso a una plataforma de Internet en donde podemos inmediatamente ordenar esos datos e ir más allá de ellos, buscar, conocer, ampliar nuestros conocimientos. Eso, hermanos, es aprender. Pero podríamos hablar, hermanos, acerca del aprendizaje cristiano, haciendo el mismo ejercicio de la parte anterior. Podemos decir la definición de Brunner, ampliándola a términos cristianos, para hablar entonces de aprendizaje cristiano. Nos decía Brunner, el aprender es el proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas ideas o conceptos basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura cognitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir más allá de ellos. ¿Qué podemos hacer, hermanos, con esta definición? Bueno, dice la palabra alumnos, proceso activo en que los alumnos, y sí, sí es cierto, hermano, en nuestras escuelas de formación cristiana, en nuestro departamento infantil, en nuestra clase de catecúmenos tenemos alumnos, pero yo le pondría otra palabra. Yo pondría, por ejemplo, proceso activo en que los creyentes en Jesucristo. No nada más son mis alumnos. Estamos hablando que el niño de preescolar, que el joven de la clase de intermedios, que el adulto mayor de mi escuela de formación cristiana es un creyente en Jesucristo. Y entonces es un proceso activo en que los creyentes en Jesucristo van a construir o descubrir nuevas ideas o conceptos. Yo cambiaría, hermanos, o ampliaría más bien esto de ideas o conceptos, poniendo lo que mencionábamos en la diapositiva, en una diapositiva anterior, a Dios. Proceso activo en que los creyentes en Jesucristo construyen o descubren nuevas ideas o conceptos acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de temas doctrinales, acerca de la vida cristiana o acerca de la teología. Eso es la enseñanza y el aprendizaje cristiano.
Dice, basados en el conocimiento pasado y presente o en una estructura cognitiva, esquema o modelo mental, por la selección, transformación, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos, para ir más allá de ellos. Yo cambiaría esto, hermanos. A ver qué les parece. Por la selección, transformación de la información, construcción de hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para preparar al hombre con el fin de glorificar a Dios en su vida. Amado hermano, aprender, buscamos que nuestros creyentes en Jesucristo, que son nuestros alumnos, descubran estas ideas, estos conceptos, para que puedan seleccionar, transformar, construir, tomar decisiones, ordenar, ir más allá de esos datos para preparar al hombre con el fin de glorificar a Dios en su vida. Esto es algo que veíamos en el concepto de educación. Es lo que buscamos, encaminar a las personas a glorificar a Dios en su vida. Así, hermanos, la enseñanza va acompañada con el aprendizaje. El aprendizaje siempre va acompañado con enseñanza. Y claro que le podemos poner el término cristiano. A la enseñanza, aprendizaje cristiano, entonces lo podemos meter en este concepto que ya también habíamos revisado con anterioridad. Es el proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el evangelio cristiano y gobernadas por él. Eso es la enseñanza, el aprendizaje también. Buscamos enseñar y buscamos que las personas, los creyentes, aprendan para que se confronten con el evangelio y que este evangelio sea el que gobierne en ellos. Para eso enseñamos y para eso acudimos a clases o nos preparamos o aprendemos. Para eso es nuestra función de maestras, de maestros, de directores en educación cristiana. Por otro lado, hermanos, en la enseñanza, el aprendizaje cristiano es el medio por el cual la iglesia trata de ayudar a las personas a responder al evangelio. En la medida que usted enseña como maestro, le está ayudando a las personas a que respondan al mensaje de amor de Jesucristo. En la medida en la que usted también siga aprendiendo, siga asimilando conocimientos, se está ayudando a responder al evangelio. Y también en la enseñanza, el aprendizaje nos enseña a crecer en la comprensión de las promesas del evangelio y en aceptar sus exigencias. Hermano, qué hermoso es creer en las promesas del evangelio, en la vida eterna, en la bendición que nos da Dios, en la salvación. Para eso es la enseñanza-aprendizaje, porque eso lo hemos aprendido nosotros como alumnos y porque eso es lo que nosotros podemos enseñar como maestros llamados por Jesucristo. Ayudamos a los demás a crecer en su comprensión de esas promesas y aceptar que hay exigencias, que la vida del creyente cristiano no es sencilla. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje cristiano es un proceso que dura toda la vida. Si tienen la oportunidad, hermanos, de tener niños de preescolar, enséñenle que aprendan desde chiquititos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la iglesia. Si tiene usted jóvenes, no se detenga, siga con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Si en su grupo tiene personas adultas mayores, no se detenga, porque ellos siguen aprendiendo
acerca de Dios, de Cristo, del Evangelio, porque la enseñanza-aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Este proceso de enseñanza-aprendizaje nos permite guiar a las personas a entregarse a Jesucristo. Ese es uno de nuestros objetivos, que las personas a las cuales le estoy compartiendo el Evangelio, le estoy dando clases, le estoy explicando sobre la Biblia, sobre la teología, sobre la doctrina, se entreguen a Jesucristo. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de él estamos ayudándoles a entender y aceptar lo que es la fe cristiana, entenderla, el por qué hacemos esto, por qué hacemos aquello, qué nos hace diferentes de aquel otro grupo. Con la enseñanza y el aprendizaje, entonces, nuestros alumnos, alumnas, creyentes en Jesucristo entenderán y aceptarán con mayor fortaleza la fe en Jesucristo. Algunos pasajes, hermanos, que hablan sobre esto de enseñar y aprender en nuestra Sagrada Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Quisiera resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, un texto básico para esto de la enseñanza es Deuteronomio 6, versículo 1 al 3, que seguramente muchos de ustedes han escuchado o incluso no sabemos de memoria. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase. Dios mandó esta labor, enseñar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. De ahí la importancia entonces de la labor que realizan los docentes y los pastores y los ancianos y todas las personas que estamos involucradas en la educación cristiana. Enseñar. ¿Enseñar para qué? Para que estos mandamientos, estos estatutos y estos decretos los pongan por obra. Para eso enseñamos, hermanos. Para que nuestra iglesia, nuestros alumnos, lo pongan por obra. ¿Para qué otra cosa, hermanos? Enseñamos. El pararme temprano y llegar a la escuela de formación cristiana, o para qué preparar mi clase con antelación, para que nuestros alumnos creyentes en Jesucristo teman a Jehová su Dios, en el sentido de respeto, de reconocimiento de quién es Dios, en el sentido de adoración a Dios. Para eso enseñamos acerca de Jesucristo, acerca de su obra, de su evangelio. ¿Para qué otra cosa, hermanos? Enseñar, para que tus días sean prolongados, para que vivamos de manera larga, feliz, para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Oye, pues Israel, cuida por ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel. Este es entonces un pasaje importante, hermanos, en lo que tiene que ver con la enseñanza. Por otro lado, en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 12, vuelve a repetir esto. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, es decir, todo el pueblo, y dice el texto bíblico, para que oigan. Está bien, hermanos, que se junte todo el pueblo para escuchar, pero la segunda parte dice, para que aprendan. El proceso enseñanza-aprendizaje es fundamental para el pueblo de Dios. Es fundamental para la iglesia de Jesucristo. Sí es importante que oigamos,
pero también que aprendamos con base en los conceptos que ya revisamos hace unos minutos, para que oigan y aprendan y teman a vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Otro pasaje ahí mismo en Deuteronomio, hermanos, que habla acerca de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Entonces es una constante indicación de nuestro Dios al pueblo de Israel, que lo que Él nos dice, Él nos enseña, lo aprendamos. Pero además de aprenderlos, los pongamos por obra. Este proceso entonces de enseñanza-aprendizaje viene en el Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo, jefe y cabeza de nuestra iglesia y nuestro ejemplo a seguir, también entraba en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El Evangelio de Mateo en el verso 7 nos dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Y qué, como dice, hermanos? Que Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nuestro Señor Jesucristo entonces enseñaba. Dicho en términos actuales, podríamos decir, les daba cátedra, les daba clases. Y no habla de una manera sencilla, sino como quien tiene autoridad. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir como maestro. Así, hermanos, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos poner todo nuestro esfuerzo cuando somos llamados a este ministerio. Si usted, hermano o hermana, es maestra de niños de preescolar, siéntase bendecida por Dios o bendecido por Dios porque está realizando una labor fundamental para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Israel era fundamental la enseñanza y el aprendizaje. Para nuestro Señor Jesucristo era fundamental la enseñanza, el que quien los escuchara aprendiera. Si usted, hermano, está involucrado en la educación cristiana de su iglesia, fortalezca el trabajo de su comunidad para que esta enseñanza-aprendizaje se pueda llevar de una manera mucho más fuerte, mucho más edificante. La próxima semana, hermanos, hablaremos sobre el perfil que tienen algunos de nuestros maestros o el perfil que debe tener nuestros maestros o maestras en la escuela de formación cristiana o en el departamento infantil o con las personas adultas mayores. De mi parte, agradecemos mucho su presencia. Los invitamos a darle el me gusta o darle like ahí en nuestra página de YouTube de la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia. Si les ha llamado la atención algo en estas dos pláticas, les pedimos también que lo escriban, que pongan comentarios y que se suscriban. Estos materiales se seguirán subiendo porque es parte del proyecto que tiene la directiva de la Unión Presbiterial de Maestros de Iglesia del Presbiterio Juan Calvino. De mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias.